Abogado Tomás Mundo, ¿cómo le va? Seguimos la conversación sobre la procuración y la impartición de justicia en Veracruz. Buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Ayer hablamos sobre todo de los puntos nodales del caso de la jueza Angélica Sánchez, pero hay otros dos casos que creo que vale la pena que usted resalte. ¿Cómo está el asunto de la periodista Claudia Guerrero? Díganoslo de manera sucinta. Claudia Guerrero es una periodista crítica, veraz, y eso molesta a la gente de Palacio de Gobierno. Como no he encontrado la manera de callarla, hoy le inician una carpeta de investigación. No sabemos, yo no sé por qué delitos, yo me llevo muy bien con ella. Ella tampoco sabe por qué delitos, pero tiene un miedo terrible a ir a la fiscalía porque sabe que ahí o la detienen o le inventan otro delito o le puede salir orden de aprehensión curiosamente o la detienen bajo esta historia que hemos narrado que pasó la jueza Angélica Sánchez también. Qué barbaridad. Bueno, ella por lo pronto ha recurrido al amparo de la justicia federal, pero hay el caso de otra mujer, por cierto, parece que esto tiene una cierta dosis, no sé, de género, por no decir machismo, en la persecución de supuestos delincuentes, como es el caso de esta mujer, Julie Raquel. ¿Nos lo puede usted sintetizar? Fíjese que ese caso es muy emblemático en Veracruz, porque ese caso, a esta mujer la detienen en la Ciudad de México como autora intelectual de un homicidio de una rectora de una universidad de acá de Veracruz. Bueno, desde la detención, los padres con los que yo tuve muchas comunicaciones refieren que la torturaron, la violaron. Ella en estos momentos tiene problemas de salud graves producto de la golpiza que le dieron los policías aprensores. Los padres presentan una queja de derechos humanos ante la Nacional. La Nacional reconoce y recomienda al gobierno del estado que efectivamente hubo tortura y el gobernador, lejos de aceptar la recomendación, le dice a la fiscal, yo no la acepto, tú tampoco. Entonces, ahí creo que falta un poco en estos momentos una denuncia por tentativa de feminicidio contra los policías apresores que está pendiente. Pero esta Raquel es probablemente o no es la autora intelectual de un asesinato. Por lo que yo sé y he leído y platicado con la familia, no hay una evidencia que la coloque como la autora intelectual de este homicidio, porque ella es de la Ciudad de México, no tiene nada. ¿Y por qué le fabrican un delito tan atroz? No entiendo. No, tampoco. Yo creo que la familia menos, la familia de ella que vive en la Ciudad de México. No hay evidencias. Pero le digo, tan así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación porque efectivamente los policías la torturaron, la violaron. Y lejos de aceptar la recomendación, dice no, y nadie la acepta. Entonces, cuando ¿Ya la sentenciaron? ¿Ya la sentenciaron? Sí, claro, cuando viene esta presión de nosotros... ¿A cuántos años la sentenciaron? 60 años de cárcel de un homicidio que no cometió. Entonces, cuando viene esta presión mediática de nosotros los abogados otra vez, bueno, para salvar todo, inmediatamente, una forma de justicia expedita, la sentencian a 60 años de prisión. En esos momentos está ahorita en proceso de, finalmente va a ser la justicia federal la que seguramente ordene su liberación. Por eso... Algo semejante ocurrió con este funcionario del Senado de la Junta de Coordinación Política, que también fue encarcelado y de cuyo caso se ocupó mucho el senador Ricardo Monreal, ¿verdad? El caso del maestro José Manuel del Río Virgen en las mismas condiciones. Una servilleta, creo que era la prueba indiciaria, donde decía que él había ordenado matar al candidato y bueno, afortunadamente hubo recurrencia al Poder Judicial Federal y fue el Poder Judicial Federal el que dice, por supuesto que no hay nada, por supuesto que no hay una sola evidencia que te incrimine como homicida.
y ordenó su inmediata liberación. Y entonces, por eso, don Carlos, por eso en este gobierno odian al Poder Judicial Federal. Y nosotros, los abogados, la verdad, estamos tranquilos por ese lado, porque 8 ministros nos dan a nosotros la certeza de que realmente se va a aplicar la ley. Nosotros, en lo personal, muchos abogados veracruzanos no confiamos en los magistrados del Estado porque hay línea de todas las autos de vinculación se confirman en la segunda instancia. La no vinculación la revocan en la segunda instancia, todo es en el ámbito del Estado. Pero cuando llegan al Poder Judicial Federal, que ahí sí son legalistas y garantistas y garantes de la Constitución General de la República, esa es la esperanza que nosotros tenemos y lo que le decimos a los clientes, vamos a esperar, recurrir y llegar al Poder Judicial Federal para que tú te podamos liberar. Pero cuando al inicio hablábamos de la justicia, hablábamos de una sumisión y de una ignorancia. Lo que pasa es que cuando ya usted tiene un amparo ganado, quién sabe de dónde, le inventan otra carpeta para efectos de que no pueda usted salir. ¿Cree usted que el gobernador, digamos, abomina al Poder Judicial Federal o lo detesta? Pues eso explica que haya encabezado una marcha, entiendo que de empleados estatales y municipales a Ciudad de México para pues protestar ante la Suprema Corte de Justicia, muchos de ellos cargando ataúdes con las imágenes de los ministros que encabezan, o que más bien los ministros, sí, la Suprema Corte de Justicia. ¿A qué atribuye usted esta fobia que tiene Cuitlagua García al respeto por los derechos civiles? Porque como cuántas personas están en la cárcel acusadas de faltas a la autoridad o algo semejante. En este momento había 1,300, 1,400 presos por ultrajes a la autoridad. Y de esos, a 600 le fabricaron nuevos delitos para que no salgan de prisión. Yo tengo 2 asuntos acusados de feminicidio, uno y otro de homicidio. ¿Por qué? Porque a los 4 meses de estar en prisión, dicen, oye, el otro testigo que está ahí, que no se conocen, dice que tú participaste en el homicidio de tal, y con 2 renglones y parrafitos dentro de la carpeta de investigación es toda la evidencia. El problema aquí central, don Carlos, es que este desconocimiento del derecho no nos deja ejercer una defensa adecuada, porque ya han metido a la cárcel a abogados que han defendido a ciertos personajes, y hay 4 o 5 abogados detenidos, bueno, ahorita están libres por esta situación. Ultrajes a la autoridad también. Igual los abogados salieron, los detuvieron, le encontraron droga, los hicieron disparar una pistola. Entonces, ¿a qué atribuyo yo? A que, bueno, no es lo mismo que le ordenen a la presidenta del tribunal que deje en prisión a fulano de tal o a los enemigos políticos principalmente. No es lo mismo a que van con un juez federal y ese juez va a revisar el debido proceso, el derecho a la prueba, el derecho a la presunción, a todos los elementos que tenemos derechos, todos los ciudadanos, y por eso es incómodo para el gobernador el Poder Judicial Federal. Y bueno, nosotros hemos sido estos defensores en automático, defendiendo esta legalidad. Afortunadamente nos hemos unido muchos abogados y hemos ganado la batalla. Ganamos la batalla de los ultrajes a la autoridad, logramos que se declarara inconstitucional, pero nos crearon otro delito que se llama ataques a las fuerzas de seguridad pública. Hoy en día basta con que un policía diga me insultó para que usted se vaya a la cárcel, y curiosamente es el mismo libreto de usted siempre lleva armas, usted siempre lleva droga, usted siempre le dispara a los policías, y obviamente para justificar el que se quede el agente en prisión. Le voy a decir un dato que es aterrador. En Veracruz se utiliza la prisión preventiva oficiosa en 90% de los casos. Y la otra, el resto, la justificada, que es lo menos. Pero la oficiosa, ¿qué nos dice? Que nos fabrican delitos para que la gente se quede en prisión y el fiscal llegue ante la sala del juicio oral y diga, su señoría viene por homicidio, por medios violentos. Y entonces, afortunadamente,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de enero, el caso Son Paxlet Expile y el caso Reyes Alpizar en marzo, dice, a ver, México, tú la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y tienes que debatir, tienes que cambiar las medidas cautelares y abrir el debate para que la fiscalía diga con qué pruebas cuenta para privar de la libertad a alguien, porque la presunción de inocencia es una burbuja que la tienen que derrotar con ciertas evidencias. La prisión, para que derrote a la presunción de inocencia, debe ser excepcional, subsidiaria y proporcional. En Veracruz no es excepcional porque el 52% de los presos en Veracruz está en prisión preventiva. No sabemos si va a ser condenados o absueltos. Nos comparamos con Nicaragua, que Nicaragua tiene el 65% de presos en forma preventiva. Colombia anda por el 63%, Ecuador anda el 68%. Se abusa de la prisión. Entonces, por eso el gobernador se opone, se molesta y considera como enemigo número uno al Poder Judicial Federal, y para nosotros eso es un gran aliado, porque le digo, 8 ministros en estos momentos a México y en el caso Veracruz mantienen la esperanza de que se respete la Constitución. Pues abogado, creo que está expuesto el problema, el drama que vive. Dice usted que Veracruz está junto con la capital del país en el último lugar en lo que es la procuración y la impartición de justicia. Abogado, le agradezco mucho estas conversaciones. Le deseo suerte en lo que tiene que ver con sus representados, pero en general con este drama que está viviendo una sociedad que no cuenta con autoridades autónomas, en el caso de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia, para hacer valer sus derechos. Muchas gracias, y yo me retiraría, como decía Calamandrei, la justicia es como la divinidad, solo se le aparece a quien cree en ella, y en Veracruz creemos en la justicia. Pues celebro su optimismo, abogado. Al mundo, muchas gracias y buenas noches. Gracias, don Carlos.